Saludos a todos, buenos días. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Química, represento a la Universidad del Zulia y el día de hoy, conjunto con mi compañero Gabriel Bustos, vamos a hablarles de un artículo científico en el área de la corrosión. Espero y disfruten y sea de mucha ayuda y sea muy nutritiva esta presentación. Para dar inicio a la explicación del artículo científico que lleva nombre de Análisis de causas de falla por corrosión en tuberías enterradas en estaciones de petróleo y gas, primeramente debemos mencionarles lo que será el esquema general, donde les mencionaremos cada uno de los tópicos mostrados descritos brevemente, donde será descripción del artículo científico, les daremos una breve introducción de los aspectos teóricos, las muestras que se van a evaluar. Luego continuaremos con lo que son las condiciones de trabajo, los resultados obtenidos del estudio realizado, discusiones y conclusiones del trabajo. Este artículo científico lleva como título Análisis de causas de falla por corrosión de tuberías enterradas en estaciones de petróleo y gas, donde los autores, que fueron Bi-Wan Su y colaboradores. Este artículo se publicó en el año 2020. Se estudió en un laboratorio clave de ingeniería de productos tubulares en la División de Investigación de Revestimiento Anticorrosivo y Estructura de Aislamiento Térmico, ubicado en Tianjin, China. Este estudio se publicó en un sitio web que se llama Web of Conferences, el cual se publicó en el volumen 213, en la segunda conferencia internacional en química aplicada y catálisis industrial. Para hablar un poco de la introducción, hablaremos de la corrosión de los oleoductos y gasoductos. Esta tiene que ver con el tipo de operación que se lleva a cabo en la planta. Es decir, en este caso se está operando con extracción de petróleo y gas. Y debemos conocer los tipos de patrones de flujo para poder identificar qué tipo de flujo manejamos en nuestra planta. Es decir, existen flujos de burbuja dispersa, flujos estratificados, lisos y ondulados, los flujos tapón, burbuja elongada, anular y anular ondulado, como lo podemos observar en la figura. Pero ¿para qué nos sirven este tipo de flujos? Es lo que nos va a caracterizar el flujo que estamos operando en nuestra tubería. Y en base a eso podemos conocer qué tipo de corrosión existe en la tubería que fue afectada. En este caso, la corrosión se caracteriza por medios de corrosión de flujo multifásico, donde coexiste el petróleo, el gas y el agua, es decir, el CO2, el H2S y el agua ácida son los principales medios de corrosión. Cuando existen estos medios, va a haber una corrosión localizada a altas temperaturas y va a existir fallas por corrosión. Lo que son las muestras evaluadas que visualizamos en pantalla vistas desde diferentes ángulos en la figura 1 y 2, que corresponden a la vista interna de la tubería y la vista externa de la tubería. Se observa que tenemos en una sección de esta tubería que fue afectado directamente por corrosión localizada y se pueden visualizar picaduras en la parte externa, se visualizan grietas y además se puede observar un color marrón característico de óxido de hierro, pero ya más adelante se analizará y se determinará qué tipo de óxido es. Esta es una tubería de carbono número 20 que corresponde a los aceros de grado 20, que son un tipo de aceros que no son aliados, pero son de calidad y se utilizan en productos que operan a temperaturas bajas y severas, es decir, que pueden ser desde los menos 40 grados centígrados hasta incluso los 450 grados centígrados. Estas tuberías que se están evaluando están ubicadas a 4 metros bajo tierra, en la intersección del cabezal de producción y el oleoducto exterior. Y evidentemente se puede ver que lo que es la tubería
fue gravemente afectada por este tipo de corrosión localizada. Las condiciones de trabajo son muy importantes, ya que al operar a una condición de presión o temperatura muy severa, pueden ocurrir diferentes tipos de corrosión localizada a lo largo del trayecto de la tubería por donde se está operando el flujo. En este caso, la presión de diseño de la tubería es de 4 megapascales, la presión de operación es de 2.20 a 2.30 megapascales. El medio es petróleo crudo. Este contiene azufre al 0.95% y un contenido de sulfuro de hidrógeno de 0.18 miligramos sobre kilo. Lo que es el azufre y el sulfuro de hidrógeno son medios corrosivos, y es por ende que al tener condiciones donde existen mayor concentración de azufre o de sulfuro de hidrógeno, la corrosión localizada va a ser severa, va a ser mucho mayor. Las pruebas realizadas corresponden a la inspección de materiales y al análisis del mecanismo de falla. Lo que es la inspección de materiales incluyen principalmente análisis de componentes, es decir, análisis metalográfico. Y lo que son los análisis de mecanismos de falla incluye la observación macromorfológica y el análisis de productos de corrosión. Con los resultados obtenidos, gracias a la inspección de nivel macro, se pudo determinar que se encuentra una apreciable corrosión localizada en la pared interior de las tuberías. En lo que es la parte inferior, por donde fluye el líquido, es donde se observa una gran cantidad de corrosión por deposición del líquido. También hay muchas picaduras de corrosión con profundidades de hasta 4.8 milímetros, densamente distribuidos a lo largo de toda la tubería en dirección axial. Los hoyos tienen diferentes formas, ya sean elípticos u horizontales. En las figuras 3 y 4 podemos visualizar cómo se observan lo que es la muestra antes de la eliminación de óxido y luego de la eliminación de óxido. Podemos visualizar el tamaño de las picaduras que son ocasionadas por corrosión localizada. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Bustos y les expondré la continuación de este caso de análisis de falla por corrosión. Ok, siguiendo con lo que es el análisis de los productos de corrosión para las fallas que ocurrieron en esta tubería, tenemos que los resultados medios de los productos de corrosión en la pared interior se muestra en la figura 6, donde podemos observar los resultados de un análisis de difracción de rayos X o XRD, en donde los materiales en la pared interior consisten principalmente en magnetita F3 o 4 y una pequeña cantidad de carbonato de hierro. Entonces en esta gráfica, la figura número 6, tenemos por un lado el eje de las ordenadas y la intensidad de la señal versus el ángulo de difracción, donde podemos observar que la magnetita se presenta en mayor cantidad que el carbonato de hierro, siendo estos dos los productos de corrosión que se encuentran en la pared interior de la tubería. En el análisis de la micromorfología de la superficie corroída, tenemos que el análisis de micromorfología y espectro energético se llevó a cabo sobre los productos de corrosión. La micromorfología se muestra en las figuras 7 y 8 y el espectro de la energía se muestra en las figuras 9 y 10. El análisis de los componentes de los productos de corrosión se muestra en las tablas 2 y 3. En estas figuras que vemos abajo, la figura 7, tanto la figura 8, muestra la morfología de ataque de corrosión, donde podemos observar una estructura suelta de los productos de corrosión que es fácil de despegar y un ataque de tipo localizado en la mayor cantidad, o sea, una mayor cantidad de ataque localizado y una corrosión uniforme, tanto la figura 7 como la figura 8, llevados a cabo mediante un análisis de emisiones de campo de
SEM. En los productos de corrosión de la pared interna se encuentra la composición de cada uno de los componentes en la parte exterior de la tubería, donde los principales son el hierro, un 85,95%, y el carbono. Esto es de esperarse, ya que el material es principalmente acero al carbono. Y también tenemos cloro y magnesio, además de oxígeno en una cantidad de 11%, lo que también se puede apreciar en la figura 9, que es el espectro de energía de corrosión por picaduras en la parte exterior de la tubería, en donde podemos observar que precisamente el hierro es el más, se encuentra mayor composición, y el oxígeno es 11%. Esto quiere decir que se encuentra productos de corrosión que contienen oxígeno, en este caso la magnetita, que es carbonato de hierro. Y vemos también que el hierro se repite 3 veces en la gráfica, lo cual indica que el pico máximo corresponde al hierro elemental que forma parte de la tubería, la parte externa. Y las otras dos que aparecen, los otros dos picos, corresponden precisamente a los productos de corrosión de carbonato de hierro y la magnetita. En los productos de corrosión de la pared interna se encuentran, vemos que tiene una menor composición de hierro con 77%, y de carbono con una menor composición que la anterior. Y además podemos observar otras impurezas como aluminio, silicio, manganeso, azufre proveniente de ácido de hidrosulfuro. Y además tenemos el oxígeno, el cual tiene una cantidad bastante elevada en comparación a la parte externa, ya que en la parte interna es donde precisamente están presentes los medios corrosivos. Y observamos el mismo comportamiento del hierro, que aparece 3 veces, donde el pico máximo es la parte elemental del hierro, de la composición del material, y las otras dos corresponden a los productos de corrosión. Entonces, por esto se puede observar que se tiene mucha más composición en la parte interna de la tubería que en la parte externa de los agentes corrosivos. Respecto a la distribución de resultados, se observó que la pared interior de la tubería está severamente corroída, según un análisis de morfología macro y local realizada. El área de depósito de líquido en la parte inferior de la tubería fue corroída, compuesta principalmente por corrosión por picaduras localizadas en forma de plataforma, mientras que otras áreas están dominadas por corrosión uniforme. Esto se debe principalmente a la temperatura, ya que en una temperatura entre 60 grados y 150 grados se exhibirá una corrosión mayormente localizada y obviamente una corrosión uniforme un poco menor. Según el análisis metalográfico, la estructura metalográfica consiste principalmente en ferrita y perlita, con granos cristalinos uniformes y una pequeña cantidad distribuida en forma de bandas. Los productos de corrosión de la tubería contienen principalmente magnetita y una pequeña cantidad de carbonato de hierro, donde el Fe3O4 es el producto de corrosión secundario formado en el aire, y el carbonato de hierro es el producto de corrosión de CO2 en un entorno de petróleo y gas. ¿Cómo se forma? Esto es debido a que en el medio en el que hay petróleo y gas está presente tanto el CO2 como el agua, el gas natural. Entonces, esto al combinarse forma ácido carbónico, el cual es un agente corrosivo que afecta a la tubería, que precisamente con reacciones de oxidación del hierro y reacciones de reducción formando un carbonato, se obtiene este carbonato de hierro, el cual se forma con una película de producto en la pared interna de la tubería en su mayor proporción. En la imagen SM de emisiones de escaneo de emisiones de campo, los productos de corrosión tienen una estructura suelta y están llenos de picaduras, con corrosión localizada severa, y no hay grietas en la matriz metálica. Esto quiere decir que no hay la falla no fue precisamente por una grieta o un desperfecto en el material de la tubería, sino que fue precisamente por el CO2. Los productos de corrosión formados tienen una estructura suelta y es difícil que el acero de carbono genere una película protectora en la superficie del área de temperatura media y baja, es decir, menor a 60 grados,
Para que esta película se pudiera formar, tendría que tener una temperatura de más de 150 grados, lo cual, y un pH alcalino, lo cual favorecería la formación de la capa protectora. Sin embargo, lo que se forma en verdad es una película de producto suelta, que es fácil de despegar y hace que la matriz se corroa aún más. Conclusiones. La superficie de la tubería corroída estaba rugosa y llena de picaduras de corrosión, o corrosión localizada severa, y en menor proporción uniforme, y no se encontraron grietas en la matriz metálica. Los resultados de las pruebas de los elementos y estructura metodográfica de la tubería de acero cumplen con los requisitos de la norma. Y por último, la corrosión de la tubería fue causada por una falla por corrosión inducida por CO2 en el medio. ¿Qué podríamos hacer para controlar este tipo de corrosión? Es precisamente modificar condiciones de temperatura y pH para que se forme la capa protectora y así se vea disminuida la velocidad de corrosión. Otra forma sería el uso de inhibidores para evitar la corrosión interna de la tubería. Eso ha sido todo, espero les haya gustado la exposición de este caso por corrosión de la falla en la tubería.